Entonces ahora vamos a ver un tema que se llama el proceso para ascender al trono. El proceso para... No puedo dejar de pensar en la iglesia cuando veo esto. Porque así como Esther vivió un proceso, así también nosotros vivimos un proceso. Alguien nos llamó, alguien nos ubicó, alguien nos habló, alguien nos dijo que probáramos, alguien nos dijo que fuéramos, alguien nos dijo que nos haría bien y alguien nos dijo que seríamos parte de la esposa de Cristo, la iglesia. Alguien nos dijo que habría una gran cena, ¿cierto?, de las bodas del Cordero, que está en la Biblia. Alguien nos dijo que el Señor vendría a buscar a su iglesia. Entonces, el proceso de Esther tiene mucha similitud con el proceso nuestro como creyentes. Lo primero que está en el versículo 5 es su origen. Su origen. Mire lo que dice el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Versículo 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo primero que vemos aquí es el origen de dónde viene esta reina. Y se nos habla de Mardoqueo, que fue su padre adoptivo. Dice que él era hijo de Jair, de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ya ahí nos da una pista acerca de su origen. Indagando sobre este origen, se ve que la persona de Mardoqueo y por ende también Esther eran de una familia ilustre. Es posible que hayan sido descendientes del rey Saúl, porque Saúl es de Cis. Entonces nos damos cuenta de que ellos tenían este origen ilustre. El nombre Mardoqueo no es un nombre hebreo, o judío, sino que su nombre tiene relación con un dios oficial de Babilonia que se llama el dios Marcús. Por lo tanto, vemos aquí el origen de ella. En el versículo 6 nos da más luz acerca de esto y nos dice, el cual había sido transportado con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar. Es decir, de este origen ilustre, por decirlo de una manera, pero ahora en desgracia. En desgracia. Ellos habían sido transportados. Otra versión dice que habían sido desterrados o expatriados. Una familia de origen ilustre, donde se ve una genealogía, pero que habían caído en desgracia y habían sido deportados, desterrados, expatriados. Habían sido llevados cautivos, es decir, obligados y como esclavos. Esto también nos lleva a pensar de que habían perdido todos sus bienes. Habían perdido su posición, sus bienes económicos, su posición social. También habían perdido su dignidad. Habían perdido su patria. Habían perdido también su cultura. Habían perdido sus relaciones y además estaban ahora viviendo en un lugar donde habían otro idioma. Es decir,
el origen de esta reina es de una familia que estaba en una condición peor que inmigrantes. Porque el inmigrante es el que por su propia decisión se traslada a otra nación. Por lo tanto, ellos estaban en esta condición peor, empobrecidos, arruinados, humillados y extranjeros. Pensemos en esto, ¿cuál es su origen? Pensemos de dónde venimos, quién era nuestro trasfondo, nuestro apellido, nuestra familia, el pueblo de donde venimos. Uno, hermano, a veces se sorprende de cómo Dios dice que Él vino a lo vil y a lo despreciado. A lo vil y a lo despreciado. Nosotros, como familia, mi bisabuelo se vino de un pueblo llamado Pichiguao. No sé si escucharon alguna vez la propaganda de don Francisco que estaba en Pichiguao. Yo todavía no conozco Pichiguao, pero creo que es cerca de Rosario. Y él era analfabeto y se vino a vivir a una población que se estaba estableciendo cerca de Lo Valledor, que se llama Buceta. Y ahí en Buceta nació este servidor y se crió hasta los 6 años. Un barrio pobre con conventillos, cités, gente que había esto de la autoconstrucción. Los sitios eran de 5 por 50 y pareados, entonces eran corredores muy largos y angostos, pero de esa forma lotearon eso. Y desde allí hasta los 6 años nos trasladamos a vivir a Lo Errázuriz, en Cerrillos. Y ahí hasta los 20. Uno ve el origen. Mi papá, peluquero, y trabajó en una fábrica de puertas y ventanas. Llegó hasta tercero de humanidades. Mi mamá llegó hasta sexto básico. Uno cuando empieza a pensar eso, uno dice ¿qué pudo haber visto Dios? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi apellido? ¿Cuál es mi raza? ¿Cuál es mi piel? ¿Cuál es mi cultura? ¿Cuáles son las costumbres donde yo crecí? Pero la gracia de Dios es tan grande que no nos explicamos. No tenemos realmente cómo justificar de que Dios haya extendido su mano sobre nosotros. Cada uno de ustedes tiene este origen. Y yo no les voy a preguntar, hermanos, a lo mejor alguno de ustedes tiene origen ilustre. Tal vez no. Lo segundo es el versículo 7, es su historia. Su historia. Usted tiene un origen, pero también tiene una historia. Dice, y había criado a Adasa. Adasa quiere decir mirto. Flor, es una flor que se llama mirto, que dice que tiene cinco pétalos, pero el nombre de ella en el idioma hebreo es Esther, que significa estrella. Entonces este Mardoqueo había criado a su prima menor, Esther, dice hija de su tío. Había sido criada entonces por su primo mayor, Mardoqueo. También esto nos lleva a pensar de que esta reina Esther, aún no lo es, pero vemos que fue criada por una persona que no eran sus padres. Esa es su historia. Fue criada por una persona que no eran sus padres, era huérfana. Su padre y su madre murieron. Tal vez en este proceso de
de la caminata, cuando fueron deportados o fueron asesinados. No sabemos, no lo dice la Biblia, pero lo que sí nos dice que era huérfana. Esto nos lleva también a pensar acerca de las necesidades afectivas, de cuidado. Una cosa es que lo críe un familiar mayor, otra cosa es que ser criado por sus propios padres. Pensemos en cuántas cosas ella necesitó. Criada también en pobreza y necesidad, porque ellos habían sido obligados, traídos para ser esclavos. Por lo tanto, sin derechos, con bajo apoyo moral. Piensa en esto, hermanos. ¿Qué expectativas tendría ella de su futuro? Piense usted, su origen, su historia, y agréguele a eso, sume todo eso y diga cuáles son las expectativas que usted tendría de su futuro. ¿Qué posibilidades tendría Esther? Si uno lo mira fríamente, cuál es su origen y cuál es su historia, ella no tiene pero ninguna posibilidad. Ninguna. Por lo tanto, ella sería ilusa si tuviese alguna expectativa de que pudiese tener un futuro mejor. Sería autoengañarse pensar en que vendría alguna oportunidad en la vida. Piénselo ahora en usted. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? Y piense qué posibilidades usted tendría. Y la verdad, hermanos, que siendo fríos, siendo realistas, de acuerdo a eso, no son muchas. Muchos de nosotros tal vez no tendríamos ninguna posibilidad de ascender, de prosperar, de ser alguien. Pero sin embargo, Dios, en su gran amor, nos alcanzó. Sin embargo, en su gran amor, no importa tu origen, no importa tu historia, lo importante es que estás ahora en las manos de Dios. Lo importante es que Dios te ofrece un futuro diferente. Lo importante es que Dios puede cambiar el curso de tu historia. Dios puede transformar ese trasfondo tan difícil, doloroso, triste. A veces uno se asombra, hermano, de conocer la historia de algunos hermanos, de escucharles, de oírles cómo vivieron. Lo único que ella tenía a su favor, dice el versículo 7, la joven era de hermosa figura y de buen parecer. ¿Pero qué es eso? Podríamos decir, no, tú te salvarías porque tienes hermosa figura y buen parecer. ¿Tú podrías tener un buen futuro con esas cualidades o esos atributos? ¿Se puede decir que con esos atributos le pudieran servir para triunfar en la vida? Ella tenía esa ventaja, pero puede también haber sido desventaja, ¿cierto? Haber sido sumada a un harem, sencillamente. Piense y medite por algunos momentos acerca de su origen, su historia y sus posibilidades. A veces hay gente resentida porque teniendo capacidad no tuvieron oportunidad. Teniendo sueños no tuvieron medios. Queriendo tal vez cambiar su vida para bien, no tuvieron los recursos. No tuvieron el apoyo. Si usted ha conversado con personas, yo estoy seguro de que va a encontrar, pero miles de personas absolutamente frustradas, porque pudieron haber sido otra cosa, pero no lograron, no alcanzaron. Algo falló, algo quedó allí. Hay padres que tuvieron una filosofía, por ejemplo, de decir, mira, yo te dejo hasta la enseñanza media y chao, lo demás tú ves.
Hay otros que ni siquiera pudieron ofrecer eso. Hermanos, esto nos lleva a nosotros a pensar de que humanamente tal vez no hay posibilidades, pero qué diferente es cuando uno conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios y cuando uno comienza esta relación con Dios, se da cuenta de que Dios nos amó desde mucho antes, a pesar de nuestro origen y a pesar de nuestra historia. Dios nos amó de mucho antes. Él puso sus ojos sobre nosotros mucho antes. Él de alguna manera tejió las circunstancias para que en algún momento llegáramos nosotros a conocerle, pero ya Él nos conocía desde mucho antes. Y no solamente nos conoce, sino que también Él ya tenía para nosotros un propósito, un proyecto, por decirlo, una carrera, una profesión. Ahora, los términos de carrera y profesión divinas no siempre coinciden con los términos en que nosotros lo manejamos humanamente como personas. Lo que sí sabemos es que los proyectos de Dios no fallan, que los proyectos de Dios son buenos, que los proyectos de Dios nos dan sentido en nuestra razón de ser. Y lo otro que es tan importante, que en la universidad de Dios, sea una universidad estatal o privada, en el país o en el extranjero, no importa. Dios no tiene problemas económicos para financiar nuestra preparación. Son pocos los que lo creen, pero es verdad. Dios no tiene problemas económicos para financiar nuestra preparación. Si Él nos necesita y sabe que tenemos una capacidad para una profesión difícil, larga, Dios sabe de qué manera proveernos. Dios sabe de qué manera, qué puertas abrir, qué corazones tocar, de dónde Él se va a proveer para que nosotros recibamos esa capacitación. La clave es que tenemos que entender de que nuestro sentido de vida tiene que ver con el plan de Dios. Si yo quiero hacer mi propia vida, bueno, Dios no va a intervenir. Dios no va a intervenir, Dios me va a dejar libre, pero yo me voy a perder la preciosa oportunidad de haber vivido el proyecto que Dios tenía para mí. Lo triste es que cuando yo deje el escenario de esta tierra, Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste? Y usted va a decir, no, es que hice mi proyecto. No, es que me dediqué a otras cosas. Y eso sí que será frustrante y traerá un remordimiento terrible porque nos habremos perdido lo que Dios tenía para nosotros. A Dios no le importa nuestra historia ni nuestro origen. A Dios le importa nuestra disposición de vivir su plan, su proyecto, su propósito. ¿Qué posibilidades tendría ella? Ninguna. Dios va tejiendo las circunstancias, las personas, los momentos y en la historia. Cuando menos nos imaginamos, aparece la gran oportunidad de Dios. Eso nos lleva al punto número 3, que es su oportunidad. Su oportunidad. Versículo 8 dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. Wow. Qué interesante es mirar esta palabra y darnos cuenta de que a esta huérfana extranjera
pobre también le llegó su oportunidad. Sucedió, dice, que cuando se divulgó el decreto del rey, qué importante es que se cumpla la gran comisión. Qué importante es. Qué importante es divulgar el decreto del rey. Qué importante es. Dice Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, tenemos que mirarlo de esta forma. Hay una convocatoria donde este rey necesita que vengan las personas, que alguien le diga que están abiertas las puertas, que hay posibilidad de un cambio, que es posible cambiar de vida. Pero alguien tiene que ser el que comunique esto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos problemas para comunicar el mandato del rey? Hay algunos que les fluye espontáneamente. Aquí yo puedo destacar, por ejemplo, la hermana Silvia, la hermana Patti. Le fluye esto. Ella siempre, toda conversación con alguien va a derivar en eso, en el mandato del rey. En algún momento le va a decir, le va a comunicar, le va a informar del mandato del rey, de que el rey les invita a su casa. Qué interesante. ¿Por qué tenemos este problema? Y disculpe que me detenga en este punto, pero yo creo que es bueno autoevaluarnos con respecto a la actitud de comunicar el evangelio. ¿Qué perdemos cuando lo hacemos? ¿Qué perdemos cuando lo hacemos? ¿Perdemos algo cuando hacemos esto de comunicar el mandato del rey? ¡Wow! ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos cuando no lo hacemos? Usted dirá, no pierdo nada cuando no lo hago. ¿De qué manera lo vemos? ¿Qué ganamos cuando lo hacemos? ¿Ganamos algo cuando lo hacemos? Alguien dice que es tan satisfactoria la experiencia cuando alguien dice, ¿sabe qué? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Hermanos, esto es muy importante. Una persona que conoce a Dios tiene mucho que ganar. Y Dios espera que nosotros tengamos una compasión mínima para hablarle acerca de los beneficios que nosotros hemos disfrutado conociendo a Dios. Dios espera que nosotros tengamos una actitud compasiva con esa persona. Usted no sabe qué propósito tiene Dios para él. Usted no sabe qué cosas ha hecho Dios para lograr el feliz encuentro entre usted, el comunicador, y esa persona que necesita ese mensaje. Usted no sabe cómo Dios fue empujando, provocando, tejiendo circunstancias, momentos para provocar ese diálogo y llegar a ese punto donde Dios espera que diga, ahora mi hijo o mi hija va a hablar de mí, ahora le va a presentar el evangelio. Y a veces pensamos que se va a enojar, se va a ofender, se va a molestar y tantas otras cosas más. Me va a tratar de ignorante, me va a cuestionar, me va a decir que se decepcionó de mí, etc. Un montón de conjeturas absurdas que nacen de nuestra propia ocurrencia y no sabemos qué ha hecho Dios para preparar ese corazón para que usted pueda hablarle de Él. Qué tremendo. Yo siempre pienso en el árbol sicomoro o sicómoro, donde pudo escalar Zaqueo, ¿cierto? Porque quería conocerlo. Fue un arbolito que estuvo allí, no se sabe cómo subsistió, sobrevivió a que los niños lo quiebren, que un animal se lo coma, se seque. Sin embargo, creció tan fuerte como para soportar a Zaqueo
porque ese árbol iba a ser el soporte que permitiría que Zaqueo conociera al Señor. Hermanos, ¿qué perdemos cuando le hablamos a otro? ¿Qué ganamos cuando lo hacemos? ¿Qué ganamos cuando no lo hacemos? ¿Qué ganamos cuando no lo hacemos? Y este es el caso de la gran mayoría. ¿Qué puede usted ganar cuando no le habla a otro de Dios? Si esa persona la preparó Dios, si preparó su corazón, si provocó el encuentro, el momento. A veces Dios, hermano, hace pasar a la gente por circunstancias, por pruebas, por situaciones difíciles, solamente porque Dios está ablandando esa tierra para que esa tierra esté lista para recibir la semilla. Ganamos prestigio cuando no hablamos de Dios. Siempre me acuerdo de una persona en un banco, en una empresa grande. Había habido una tremenda experiencia. Un fin de semana había ido a una iglesia porque un vecino le invitaba. Y él experimentó esto tan grande de la gracia de Dios que llegó el lunes. Y ese día lunes buscó a un amigo. Y él quería compartirle su experiencia con ese amigo. Y su amigo, cuando él le comparte el evangelio, el amigo le dijo, sí, yo también asisto a una iglesia. Y él le dijo con tanto dolor, ¿y por qué nunca? ¿Por qué nunca me habías hablado de Dios? ¿Por qué nunca lo hiciste? Hermanos, Dios espera que nosotros divulguemos, comuniquemos. Mire, no es problema mío lo que Dios va a hacer con esa semilla. Es algo de Dios con la persona. Yo simplemente tengo que hacerlo. A veces pensamos que seremos acusados de fanáticos, de locos. Pero si lo hacemos, es posible que ganemos a un enemigo. Es posible que mantengamos el favor de Dios sobre nosotros. Le permitimos a Dios que agregue más hijos a su familia. Le damos a Dios, mire lo importante de esto, le damos a Dios la oportunidad de manifestar su gracia sobre esa persona. Sencillamente eso. Usted tiene el poder de predicar, de ser el mensajero, y usted es el que le da a esa persona la bendición de sembrarle la palabra, pero le da también a Dios la oportunidad de manifestar su gracia sobre ella. Qué interesante es esto, porque es así. Mire, quiero invitarle a ver Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, la verdad es que es una palabra muy amplia y que significa todo. Todo. No deja a nadie fuera. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y luego vienen algunas preguntitas. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? La segunda preguntita que aparece, ¿y cómo creerán? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído. O sea, que hay algo muy importante. Para que invoquen deben creer, pero para creer tienen que oír. Deben oír. Y luego, ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿Cómo oirán si no hay alguien que les predique? Y después dice, ¿y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dice Mateo 28, 18 y 19. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo poder porque le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, todo ese poder en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, ese todo poder es el respaldo de autoridad. Comisionados, acreditados, tienen los que predican, tienen el respaldo de Dios, una credencial de Dios que Dios la otorga para hacerlo. ¿Cómo predicarán? Y finalmente dice, como está escrito. 4 grandes preguntas sobre el cómo y finalmente dice como está escrito. ¿Qué dice? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo sería para este rey que está esperando tener una esposa, una reina? ¿Cómo sería para este rey de satisfactorio que sus enviados cumplan el trabajo de traerle a estas candidatas? Ahora, esto es una historia. Piense ahora en la satisfacción de Dios. ¿Cómo está el corazón de Dios de satisfecho cuando hay personas que deciden comunicar el mandato del rey? De decir que la puerta está abierta, de decir que la gracia de Dios está vigente, que el amor de Dios está allí. ¿Y cómo invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán? Estas 4 preguntas, si usted se da cuenta, casi como que están allí lanzadas, pero son pocos los argumentos. ¿De qué manera nosotros podríamos refutar esto tan importante? Y luego, como que concluye, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies. Cuánto valor tienen los pies de los mensajeros. Los pies que están yendo, que están caminando, los pies que están llevando. Cuán hermosos son para Dios. Los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Piense en eso. Si usted ha conocido a Dios, usted tiene la oportunidad de hablar de su experiencia con Dios. Mire, a veces nosotros decimos, no, es que, ¿a dónde lo voy a enviar? Los pastores, las iglesias, ¿qué hago con él? Yo tendría que hacerme cargo, algunos piensan. Y me empezar a hablar y preguntar, y yo no me las sé todas. No,
Hay algunos que dicen, no, yo no me quiero hacer problema. ¿Y cómo queda el corazón de Dios? Mire, si hay algo interesante, es que yo debo entender de que desde el momento que yo le digo, Señor, sí, yo me entrego a ti, ¿sabe lo que ocurre? Una de las grandes cosas que ocurre, aparte de la gran fiesta que hay en el cielo, la gran celebración que hay, aparte de que su nombre es escrito en el libro de la vida, aparte que la gracia vino sobre usted y le borró todos sus pecados, una de las grandes cosas que ocurren es que usted desde allí en adelante comienza a disfrutar del proyecto o del propósito de Dios para su vida. Desde allí podríamos decir que comienzan a concretarse los planes que este padre soñador tuvo para sus hijos. Porque Dios tiene proyectos para cada uno de nosotros. ¿Y cómo se activa todo esto? ¿Cuándo se comienza a generar las órdenes de despacho, de envío? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Es solamente cuando alguien le comunicó a esa persona y le dijo, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sabes qué? Dios quiere adoptarte como tu hijo, como su hijo. Dios quiere perdonar y cambiar tu vida. Quiere darte una mejor calidad de vida. Dios quiere salvarte. Y cuando eso la persona acepta, se activa todo el flujo de órdenes de bendiciones. Y comienza Dios a orar, comienza Dios a manifestarse, a prosperar, a cambiar, a limpiar. Wow. Se cuenta la historia de un accidente que hubo de un árbol que perdió una de sus ramas y la rama estaba allí caída y comenzó a secarse y el árbol seguía creciendo y floreciendo y esta rama estaba ya seca. Y un día pasó una persona y se fijó en esa rama, entonces trajo un hacha, cortó y la llevó a su casa. Y la rama estaba feliz porque dijo, ahora me van a cuidar. Pero este hombre la dejó afuera, buscó una llave, abrió una bodega y la llevó a una bodega. Y ahí comenzó a cortarla más. Después la metió en un torno para pasarle una pieza desgastadora. Después este hombre hizo algo todavía más terrible, que la empezó a perforar y la agujereó. Y esta rama decía, para esto, mejor me hubiese quedado allá colgada del árbol, aunque no prestaba mucha utilidad, pero estaba tranquila. Pero este hombre está obsesionado con todo lo que me está haciendo. Después de eso, la pulió, la barnizó. Y sin darse cuenta, este hombre comenzó a soplar en ella y empezó a pulsar y a través de ella comenzó a salir una melodía que jamás pensó que podría salir de ella. Luego de eso este hombre comenzó a viajar con ese trozo de rama transformado ahora en un hermoso instrumento que había sido antes una rama abandonada. Sin embargo, ahora en las manos de este hombre podía transmitir las mejores y más dulces melodías que lograba sensibilizar a multitudes de personas, que al término de cada pieza musical, muchos aplausos venían por las notas musicales que salían de ella. Muchas veces nosotros pensamos que en nosotros no hay un potencial, pero sí Dios sabe, Dios sí nos conoce, Dios sí tiene un plan,
Dios sabe para lo que nosotros podemos servirle, pero es importante el proceso, es importante creer que Dios tiene algo para nosotros que jamás soñamos, que jamás pensamos. Pero alguien tiene que tomar esto, alguien tiene que tomarnos y llevarnos a la casa. ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Esther fue también llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai. Y esto nos lleva también al cuarto punto, que es su proceso. Su proceso. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Qué importante es esto. Agradó a sus ojos, a los ojos de Hegai. ¿Qué vemos aquí? Dios obrando en las circunstancias. Dios abriendo puertas de oportunidades. Dios tocando corazones. Hermanos, piense usted en esto. Dios puede poner, o tal vez usted ya lo ha vivido, de que Dios ha puesto personas que han sido tan relevantes en lo que usted está haciendo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo comenzó? Pero qué bueno es pensar de que Dios ya tenía preparado a Hegai, que Dios le puso algo especial a Esther para que este guardia de la casa se fijara en ella. Dios promueve a sus hijos. Dios les da gracia. Dios permite que ellos sean personas importantes sin serlo. Dios obrando. ¿Imaginaría algún día Esther estar en el lugar de la casa del rey? ¿Se le ocurriría a ella pensar de que alguna vez estaría en la casa del rey? ¿Pensaría alguna vez ser atendida como lo estaba haciendo? Hermanos, yo creo que esto también debe interesarnos a nosotros, motivarnos, porque Dios es así. Dios es así. Dios siempre tiene todo bajo su control. Él tiene como un gran director. ¿En qué momento Dios interviene en nuestra vida? ¿En qué momento Dios pone a alguien delante de nosotros? ¿En qué momento Dios abre la puerta de la oportunidad? ¿En qué momento Dios manifiesta la bendición? Dios tiene todo bajo control. Pero Esther, su historia, su origen, jamás ella podría pensar de que estaría alguna vez en el lugar donde ella está ahora. Dice, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Cómo fue este proceso? ¿Pensaría alguna vez ser atendida por estas 7 personas? ¿Ser atendida como estaba siendo atendida? ¿Pensaría ella alguna vez recibir los regalos lujosos de alto valor, ropa, perfumes, joyas y todo eso? Hermanos, aquí vemos la mano de Dios. Como también usted puede ver la mano de Dios en su vida. Yo sinceramente, hermanos, amados, les invito a soñar sin límites. Abra su mente a los sueños. Tenga visiones. Y conecte esos sueños y esas visiones con su relación con Dios.
cuando uno mira la realidad, tal vez para Esther era imposible soñar con estar en ese lugar, pero sin embargo ocurrió. Sin embargo ocurrió. Entusiásmese. Su padre le ama. Su padre tiene todo para usted. Su padre tiene sueños para usted. Hermano, esto tiene que decirle, yo quiero comenzar a tener una relación con Dios de lo sobrenatural. Yo creo que Dios tiene para mí cosas que yo jamás soñé. No sé cuántos de ustedes se cuenta la historia de un indio allá en el oeste americano. No un indio, sino que un navajo, un aborigen. Bueno, este hizo una broma. Tomó un huevo de águila y lo puso en un nido de una gallina. Entonces, cuando nacieron los pollitos, también nació el polluelo del águila. Y se reían de ella porque era tan distinta, grande, pero torpe. Los pollitos corrían de aquí para acá, pero este otro era diferente y feo. Y un día le dijo a su mamá, gallina, le dijo: mamá, me siento tan distinto, dice, y además de eso, ¿cómo me gustaría ser como aquellas aves que veo allá arriba en los cielos? Y su mamá gallina le dijo: tú sigue rascando la tierra nomás, porque eres gallina. Hermanos, y eso tal vez lo hemos creído siempre. Pero Dios no quiere que usted esté toda su vida rascando la tierra para ver si saca alguna lombriz, porque lo que Dios tiene para usted es mucho más grande. Mucho más grande. Cuando veo la promoción de Esther y el proceso de Esther, sinceramente, hermano, yo digo: Señor, este testimonio de ella se replica, pero en millones de casos de personas que han conocido verdaderamente a Dios y se han logrado conectar con el plan de Dios para su vida. Y eso, hermano, es victoria, eso es bendición. Usted no sabe lo que puede ocurrir el día de mañana. Usted no sabe la influencia suya en millones de personas. Usted no sabe de qué manera Dios puede conectar su vida con otras personas que tal vez podrán hacer obras mucho más grandes de lo que usted jamás imaginó. Y yo quiero que usted se vaya con esta sensación: Dios tiene algo para usted. Esther recibió regalos lujosos, valiosos. Se alimentó de la manera y de los manjares que jamás imaginó comer. ¿Estaría en sus sueños más sublimes y más íntimos ser atendida por 7 doncellas? Yo hago este contraste entre su origen y su historia y la realidad que ella vivió. Y usted puede decirle: Señor, mi origen y mi historia, pero yo también creo que tú tienes un propósito para mí. Ahora, en esto hay que tener la expectativa. No dejar que las circunstancias me roben la bendición de lo que Dios tiene para mí. Yo tengo que creer que Dios es fiel, de que Dios me llevará, me encauzará. ¿Pensaría ella que habrían 7 personas a su servicio y que estén dedicadas exclusivamente al bienestar de ella? Estas personas, estas 7 doncellas, estaban para ayudarle en la tarea de su preparación. Preparación. En Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo en plenitud obrando en nuestra preparación. Ellas estarían para darle instrucciones. Así también el Espíritu Santo nos da a nosotros las instrucciones que nosotros necesitamos
Ellas estarían para enseñarle el protocolo de la corte, pero por sobre todo le enseñarían en cómo relacionarse con el rey. Y de la misma forma el Espíritu Santo a nosotros nos enseña cómo relacionarnos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellas le enseñarían a cómo complacer al rey. Y ella estaba sencillamente enfocada en eso. Fíjese que le otorgan un lugar preferente en el palacio. Dice, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Su prudencia. Versículo 10. Su prudencia. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Si algo había aprendido Ester, había sido el respeto y la obediencia hacia su padre terrenal, su padre adoptivo. Ella se deja aconsejar por Mardoqueo. Ella deja que su sabiduría le dirijan en esta prudencia. Ella sabe, pero más que ella, su padre adoptivo sabe que su ascenso puede despertar brotes de envidia u odiosidad o discriminación. Por lo tanto, Mardoqueo le aconseja que ella oculte su origen porque quiere protegerla. Qué interesante es esto, de que hay que ser prudente en las cosas que Dios comienza a darnos, a mostrarnos. Por ejemplo, dice la Biblia, y María, la madre de Jesús, dice, guardaba estas cosas en su corazón. Guardar, aprender a ser prudente con las cosas que Dios nos da. Aprender a compartirlo solamente con aquellos que son estrictamente necesarios y que sean de nuestra más absoluta confianza. Compartirlo con aquellas personas que sabemos que nos aman y que son más sabios que nosotros. A ellos sí, pero a los demás, guardarnos, porque en esto, incluso dentro de la casa de las mujeres, podrían haber personas que habrían usado muy mal la información que tenían sobre el origen y la historia de Ester. Versículo 11, como sexto, su protección. Dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Cada día. Otra versión dice todos los días. Qué hermoso es saber, hermanos, que Dios nos da la bendición de personas fieles. Realmente, hermanos, si algo a mí me apena mucho es ver hijos de Dios solos, descubiertos, errantes, desorientados, sin tener un padre espiritual, una madre, un mentor que canalice todo lo que Dios puede hacer en sus vidas. Hermanos, si hay algo que Dios ha hecho como propósito de su iglesia, es que Él ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio.
Aquí vemos a un Mardoqueo, un mentor, un padre preocupado. No que él iba a llegar a ser rey, no que él iba a llegar a ocupar un lugar prominente dentro de la corte, no que él se iba a enriquecer, sino que es simplemente la promoción que está viendo en aquella persona que la tuvo bajo su cuidado, que la adoptó y la crió, la enseñó, la instruyó. La palabra en Juan dice: es necesario que él crezca, que yo mengüe. Si hay algo que debe satisfacernos, es ver cómo Dios va tomando a aquella persona que nosotros cuidamos, le brindamos apoyo, que pueda llegar y volar tan alto. Porque mientras más alto vuela, más contento, más satisfecho debemos sentirnos. Cuidado con nuestras falsas motivaciones, cuidado con intereses y cosas así, porque eso Dios no lo bendice. Vemos a un Mardoqueo absolutamente involucrado en el éxito, en el buen final que puede tener su proceso. Finalmente, hermanos, y ya el tiempo se nos terminó, es su preparación. La preparación duraba 1 año, y esto lo vamos a comentar mejor la próxima semana. Duraba 1 año. 6 meses tenía que ella ser ungida con óleo de mirra y 6 meses con cosméticos, con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Piense usted lo que simboliza todo esto. 6 meses con óleo de mirra. Me suena como a una renuncia. ¿A qué quiero oler? ¿A mirra? Usted sabe que cada persona tiene un pH, ¿se llama? Usted que conoce el pH. El pH es el efecto, es el olor natural, ¿cierto?, que tiene una persona. Entonces, cuando esta persona se aplica perfume, no huele a cómo salió de la botella, sino que se mezcla el perfume con el olor natural que tiene la persona, con su pH. ¿Es así o no es así? Corríjame, por favor, hermano. Ya. Entonces, 6 meses recibiendo el aroma, la fragancia de la mirra, para ir anulando poco a poco el pH. Lo que haya de ella, de humanidad de ella, que definitivamente se termine, para que el aroma de la mirra sea lo que prevalezca. ¿A qué quiere oler usted? ¿A mirra o a su olor natural? Bien, lo dejamos hasta aquí. Dios les bendiga. Su origen, usted lo conoce. Su historia, usted también la conoce y Dios también la conoce, pero sin embargo, usted también tiene su oportunidad, como Dios la tiene, como Dios la tuvo para Esther, también la tiene para usted. Dios también está involucrado en su proceso. Dios espera que usted reaccione con prudencia a las cosas que Él le va dando, y Dios siempre va a tener a alguien que pueda acompañarle, protegiéndole y cuidándole. ¿Le habló a alguien el Señor en esta mañana? ¿Sí? Amén. Todo el rato. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos lleva en una dimensión que jamás nosotros conocimos. Tu palabra aumenta nuestra fe. Señor, tú eres un Dios que nos ama a cada uno. Y tú también, Señor, tienes propósitos y proyectos para cada uno. Te ruego, Señor, que nunca ni su historia ni su origen opaquen
tu propósito. Señor, que cada uno tenga la expectativa de la oportunidad que tú tienes para su vida. Que cada uno, Señor, esté dispuesto a vivir el proceso como ese leño que vivió el proceso hasta transformarse en una flauta de hermoso sonido. Así también nuestra vida, Señor, sea procesada en tus manos para dejar escapar las más dulces notas, porque tu soplo, Señor, está sobre nosotros. Gracias te doy, Señor, por aquellos que tú pones bajo nuestro cuidado. Gracias te damos, Señor, por aquellos que nos han guardado y nos han protegido. Señor, danos la prudencia y que vivamos, Señor, este tiempo de mucha expectativa por lo que tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre, por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.